Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en este martes 27 de mayo. Le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de enfoque. Vamos a estar hablando de diferentes temas de coyuntura nacional, como las recientes capturas, la ley de agentes extranjeros, entre otros. Iniciamos a lo que muchos están llamando como justicia selectiva. Muchas organizaciones se han pronunciado ante la reciente captura de Ruth Eleonora López, abogados, entre otros. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Bien, con la captura de Ruth Eleonora López, ya acumulamos más de 50 personas que catalogan perfectamente como prisioneras políticas, presos políticos. Algunas personas inclusive extienden a 90. La verdad es que hay que hacer un listado muy apropiado de esto, porque como se mencionaba, de selectivo hay mucho, de justicia nada. Esto se trata fundamentalmente de una represión, en el caso de Ruth Eleonora, de personas que hacen una defensa de los derechos humanos, lo cual no solo es necesario, sino urgente en nuestro país. ¿Considera que esta situación precisamente de Ruth Eleonora tendrá una solución pronta o va un proceso para largo? Depende de qué tanto las fuerzas sociales y populares salvadoreñas logren articular la demanda, el reclamo por su libertad. Depende en gran medida de eso. Depende también de una presión internacional. Recordemos que ¿están interviniendo? A nivel internacional, sí, las Naciones Unidas han declarado preocupación al respecto. Recordemos que en el caso de Ruth Eleonora es una persona que algunos medios influyentes a escala global como BBC la han nombrado, digamos, la han reconocido como una de las 100 mujeres más influyentes en el planeta, ¿no? En un planeta de 8.000 millones de habitantes, un reconocimiento de ese tipo no se hace únicamente por un honor, sino que se hace porque efectivamente hay una medición de qué tanto se está incidiendo. Creo que el mundo sabe que aquí en El Salvador, tanto como en Gaza, aunque la situación es muchísimo más dramática en Gaza, aquí en El Salvador se juega en muchos sentidos el destino de la humanidad. Muy bien, hemos visto también, como ya mencionamos, diversas posturas que se han generado a raíz de la captura de Ruth, y precisamente hemos observado cómo también está aparentemente o presuntamente vinculada a delitos de peculado, entre otros. ¿Esto será sujeto a investigaciones o nada más se da por asentado este tipo de delitos? Bueno, la verdad es que aquí tenemos, por eso decimos que no se trata de justicia, se trata de represión, porque lo justo es que se capturen a las personas sobre la base de cargos que tengan evidencias. En este caso nosotros sabemos que tanto Eugenio Chicas, a quien se le asocia a ella, tanto Eugenio Chicas tiene cargos inventados, un enriquecimiento ilícito dentro del que se ha incluido, hasta donde se tienen datos, los $50,000 que recibió en concepto de indemnización por la difamación que se le hizo de parte de la presidencia, ¿verdad? Aunque en ese momento entiendo que todavía no era presidencia, pues eso está incluido dentro del enriquecimiento ilícito. Entonces, claramente aquí hay una manipulación del aparato judicial, tanto en el caso de Eugenio Chicas como en el caso de los 5 defensores ambientalistas de Santa Marta, como el caso de Fidel Zavala, y por supuesto también en el caso de Ruth Eleonora López. Muy bien, antes de hablar también del reciente caso que sucedió sobre la cooperativa El Bosque, donde fue capturado abogados que precisamente están a la defensa de los derechos de las personas, ¿será que toda esta situación de capturas está afectando para que defensores, activistas y miembros de oposición se quieran seguir sumando a seguir defendiendo derechos? Me parece que aquí hay una cantidad de personas que están decididos a defender el presente y el futuro de la nación y de los sectores populares. Y hay más, o sea, lo que nosotros vemos y las personas visibles son, como alguien diría, ¿verdad?, la cúspide del témpano,
¿no? La punta, como dicen, del iceberg, ¿no? Pero hay muchísimas más personas que dan un enorme apoyo moral y de muchos tipos a las personas que están siendo voceras de la contención de este desmantelamiento de la democracia, de esta violación generalizada de los derechos humanos. Ruth Eleonora es precisamente una de las personas que ha estado al frente de esto. Y pues bueno, no solamente ellos, ¿no? Como se menciona, ¿verdad? El caso de las capturas de Alejandro Enríquez y del pastor también, ¿verdad? Son casos que reflejan que no se trata de capturar 20, 30, 40, 50 personas y se va a acabar con el rechazo de la nación y del pueblo salvadoreño a que se desmantele una convivencia democrática y a que se utilice el Estado para el enriquecimiento de un sector minoritario de la población, una cúpula política y un pequeño grupo empresarial. Muy bien, ya que mencionamos previamente la situación de la cooperativa El Bosque, el tema de Alejandro también, del abogado, un joven que está pues prácticamente ejerciendo su labor, además de que participa en diferentes actividades que se realizan para la defensa de los derechos humanos. Pero en esa situación muchos se preguntan por qué las capturas a los abogados, es decir, ellos simplemente están ejerciendo su profesión si hablamos a título personal. Por la misma razón que se captura a transportistas, ¿verdad? Legalmente hablando, la captura de las personas transportistas fue una arbitrariedad enorme. No había ningún sostén legal para capturar a transportistas como se les apresó, con el saldo inclusive de un transportista fallecido de la manera más ignominiosa posible, ¿verdad? Esta persona, si no se hubiera decidido eso, esta persona muy probablemente estaría con vida. Entonces hablamos de que el Estado, el gobierno, causa la muerte directa de personas, lo cual en este caso es evidente. ¿Qué se trata aquí? ¿De qué se trata? Se trata de difundir temor en la población. De esa misma manera, la captura de Alejandro Enríquez y la captura del pastor, el presidente de la cooperativa, son capturas orientadas a generar miedo. Y el hecho de mantenerlos, de retenerlos, sabiendo que no hay mérito para una acusación legal, es lamentable que jueces y fiscales se presten a este juego muy, digamos, semejante con respecto a calidad humana al juego que se prestaron funcionarios, por ejemplo, de la Alemania de 1940, 41, 42, 43, llevando al genocidio a judíos, gitanos, y cualquier persona que no fuese bienvenida a los ojos del régimen nazi, ¿no? Entonces vivimos una situación similar y una complicidad similar de parte de abogados y abogadas, ¿verdad?, que están acompañando todas estas medidas del régimen actual, ¿verdad?, todas estas medidas del actual gobierno. Quieren también intimidar a abogados. No obstante, el gremio de los abogados ha respondido con cierta dignidad. Hay una carta de protesta, de denuncia, firmada por 50 abogados de reconocido prestigio. Hay también, digamos, la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, que se ha pronunciado de una manera extraordinaria, salvando la dignidad de la institución, reclamando la libertad, en el caso particular de Ruth Eleonora, ¿verdad? Pero esto es algo que podemos hacer extendible a toda la aberración jurídica que hay en El Salvador, la cantidad de presos políticos que tenemos, que estamos preparando un listado, ¿verdad?, porque ya es necesario exigir la liberación de todas las personas que guardan prisión en estos momentos por motivos políticos, incluyendo a Tilio Montalvo, Pepe, ¿verdad? Okay. Y Luis Alberto Mengíbar, por ejemplo.
Muy bien, en el contexto siempre de aquellas personas que están ejerciendo la abogacía, hemos visto también a través de diversos medios informativos y redes sociales, pues que están como dando un retroceso, es decir, están, como lo que ya usted mencionó, tienen ese temor de poder trabajar con personas para la defensa de los derechos, es decir, personas que se están pronunciando ante cualquier situación, hecho o violencia. No hay duda que el temor, el miedo, el terror es un sentimiento y una manera de conocer, porque nuestra forma de conocer el mundo está vinculada a nuestra forma de vivirlo, a nuestras emotividades. Si yo vivo con miedo, mi imagen del mundo va a ser un mundo de peligro. Y no hay duda que corremos peligro, muchas personas aquí en El Salvador, de distinto tipo. Sin embargo, es necesario decir que este cultivo del miedo es algo que ha sido intencionado, es parte de una política gubernamental cuya línea de base parte de cómo se manejó la pandemia. La pandemia pudo haberse manejado de otra manera, pero fue manejada de tal forma de instalar el miedo en una enorme cantidad de la población salvadoreña. La que no tuvo miedo y se metió a la cama por el miedo al virus y salía porque tenía necesidad de comprar, se le imponía el miedo por aquello que si la tomaban en la calle, ¿verdad?, con razón o sin ella, la iban a recluir en un centro de contención, que ya es violatorio de los derechos humanos. Y hubo muchos abogados en aquel momento que lo reclamaron. De la misma manera, hay muchas personas abogadas con dignidad, con un sentido de la justicia, con un sentido de la legalidad y la legitimidad, que se han mantenido permanentemente señalando todas las aberraciones jurídicas, todas las violaciones al debido proceso y al derecho que se están cometiendo aquí en El Salvador, y que es una de las bases sobre la cual se mantiene el actual gobierno. Muy bien, Rafael, nos vamos con esta información a nuestra primera pausa comercial. A usted, amigo televidente, le pedimos que no nos cambie, no sin antes recordarle que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros y por supuesto buen provecho si a esta hora de la mañana ya está disfrutando su bendecido desayuno. Esta mañana estamos hablando de diferentes temas de coyuntura nacional y es momento de abordar con nuestro invitado Rafael Paz Narváez el tema de la recién aprobada Ley de Agentes Extranjeros. Bien, lo primero que hay que mencionar con esta ley es que desde la perspectiva de la nación y de los sectores populares, lo que merece es un repudio generalizado y la exigencia de que sea derogada. Okay. Tanto la ley como esta ley que quiere reactivar la minería metálica en El Salvador, como esta ley así llamada de agentes extranjeros, le llama agentes extranjeros a la cooperación, a la ayuda oficial al desarrollo, le llama agentes extranjeros a la cooperación solidaria. O sea, ya desde ahí es un anatema, ¿no? Ya desde ahí es una ley que está torcida desde su base en su intención. Entonces, nosotros aquí en El Salvador tenemos un orden de alrededor de 300 millones de dólares anuales en ayuda oficial al desarrollo, muchas de las cuales se canaliza a través del Estado, pero también mucha de esa va en combinación con el Estado, con la exigencia de que se realice con algunas organizaciones así llamadas, no gubernamentales, que no es un nombre correcto, ¿verdad? Pero bien, el caso es que
ya en esos casos se estaría con esta ley bajo la arbitrariedad de tomarles un 30%, ¿no? De un Estado que se ha caracterizado por no rendir cuentas claras, ¿no? Por mantener en la oscuridad el gasto público, y va a tomar de la ayuda oficial al desarrollo, si le viene en bien, ¿verdad?, en conveniencia, va a tomar un 30%, o de la cooperación solidaria. Entonces ya hay muchas expresiones de cooperantes que dicen, bueno, en estas condiciones nos retiramos del país, lo cual tendría un impacto enorme, no solamente en comunidades, tanto urbanas como rurales, que algunas de las cosas que se están realizando a falta del FODES, porque el FODES se centralizó y no se está invirtiendo, ¿no? O sea, esos fondos, hay una enorme oscuridad en qué se están gastando, ¿va? Muy probablemente hay una malversación de fondos por lo que se ve. En este caso, ese 30% pasaría a un fondo oscuro del cual no se da claridad. Entonces eso es inaceptable. Y la otra cosa es que va a perjudicar a una enorme cantidad de comunidades urbanas y rurales que de una u otra manera eran beneficiadas por la implementación de proyectos con esos fondos, y va o podría generar una enorme cantidad de desempleo de profesionales, trabajadores sociales, agrónomos, de una enorme cantidad de profesionales, ¿no? Personas de ciencias de la salud, que realmente el país no está para contraer, digamos, no está para contraer el empleo, ¿no? Ya tenemos un problema de desempleo creciente, esto viene a sumar al desempleo, pero la causa central para exigir que esta ley sea derogada es que es una ley arbitraria e injusta, y que tiene el propósito fundamentalmente de reprimir a organizaciones como la organización en la cual ha estado Alejandro Enríquez, a la organización en la cual está Ruth de Leonora. Por eso no es casualidad que cuando capturan a Alejandro Enríquez, que está acompañando una legítima demanda de la cooperativa El Bosque, por recuperar, ante la amenaza de las tierras, por recuperar la estabilidad, que han sido víctimas de una estafa, ¿no? La presidencia sale dándole la razón al estafador, ¿no? Hay toda una trayectoria que debería estudiarse. Quien debería estar preso es el estafador, ¿no? Quien debería estar preso son el prevaricato que muy probablemente han cometido los funcionarios judiciales, que de una deuda de $132,000 original han llegado a convertirla a $800,000. Ya 132,000 era muy difícil de pagar para la cooperativa, 800,000 era imposible. Era una forma de despojar a la cooperativa de la tierra, y hay complicidad de parte de estas personas del sistema judicial. Eso para mí es claramente algo sospechoso de prevaricato que habría que investigar y no justificar, ¿verdad?, el que voy a detener el despojo, pero apreso al abogado, apreso al presidente de la cooperativa, lo mantengo preso. Como el abogado forma parte de organizaciones que reciben fondos de ayuda solidaria o de cooperación externa, entra con el pretexto de que el país merece una ley de este tipo. ¿Y a quién va a beneficiar una ley de ese tipo? A la cúpula del partido gobernante y sus partidos aliados, o los sectores que se alían a él. Son los únicos que podrían ser favorecidos por una ley de ese tipo. Entonces, se mencionaba, Rafael, que parte de esta implementación del 30% aplicado a las ONGs pues iba a servir precisamente para financiar el problema de la cooperativa El Bosque. ¿Estas personas van a recibir de nuevo sus tierras, sus casas? De momento, lo que hizo la presidencia de la cooperativa, ¿verdad?, el pastor Santos, se sacrificó, pero logró el resultado de que no fuese desalojada la población. A mí me contaron como anécdota, ¿no?, de que él en un momento determinado, conversando con la cooperativa, ellos sabían que había un riesgo, ¿no?, y el pastor sabía que había un riesgo, pero le dice,
Él parece que les dijo, bueno, es necesario correr este riesgo porque no tenemos ninguna posibilidad de contener el desalojo. El desalojo ha sido contenido porque quedó no solo a nivel nacional, sino internacional, la injusticia del desalojo, que no es el único. En nuestro país ha habido muchos desalojos como La Floresta, Bendición de Jacob. Hay intentos de hacer otros desalojos, por ejemplo en el Guajoyo, hay otros desalojos en marcha. Bueno, los desalojos que hicieron para el SECOT, los desalojos para el aeropuerto del Pacífico, que es un mito tan grande como el tal viaducto de Los Chorros. Y hay que decir esto, ¿no? Que eso de que voy a resolver con el dinero de esta ley, que hay que derogarla, que voy a resolver los problemas de la cooperativa, es completamente falso. Son $132,000 lo que hay que, en pocas palabras, cubrir, ¿verdad? Todo lo demás es una estafa. Y hay que ver que tiene a una persona que dice año con año que va a reparar 2 escuelas por día, 3 escuelas por día, y que más bien está cerrando escuelas, ¿verdad? Que no le llaman cierre de escuelas, le llaman centralización, pero por el hecho de que le cambie el nombre, no, por la circunstancia de cambiarle el nombre, no quito los hechos. Entonces es una persona que se presenta en conferencias de prensa haciendo afirmaciones que ya no merecen credibilidad y que cada vez tiene menos credibilidad. Entonces esta ley es completamente falaz, merece ser y merece que la sociedad salvadoreña reclame su inmediata derogación. Muy bien, en el caso de que esta ley no sea derogada, también hemos escuchado que no será aplicada por igual, es decir, unas ONGs sí van a recibir este 30% y otras no. Hay algunas empresas que bajo la iniciativa de poder solventar actividades sociales, pues van a estar exentas. Entonces no es ley, porque un principio jurídico es que la ley aplica igual para todos y para todas, y que una persona que hace gestión de derecho tendría la potestad de objetar con un mínimo razonable de que sea escuchada y que gane la apelación, en caso de que fuese una apelación. Entonces no es ley, es una arbitrariedad, se le quiere dar una apariencia de legalidad y de legitimidad a actos arbitrarios. Entonces es una ley que desde ese punto de vista también merece ser derogada. Es necesario que la sociedad salvadoreña, la nación salvadoreña, los gremios de abogados exijan que esa ley sea derogada. Asimismo, si las ONGs que no están practicando, por así comentarlo, la responsabilidad social, que sabemos que es deber de toda empresa poder revertir o asimismo poder contribuir a la sociedad en temas ambientales, ¿será que apegándose a esta iniciativa también pueden ellos decir, pues acá estamos, vamos a contribuir con responsabilidad social y podrían ser exonerados? Las empresas, las ONGs que están no cumpliendo precisamente responsabilidad social o no tienen esa factibilidad de financiar equipos de fútbol, podrían tomar la iniciativa de decir, para estar exonerados nosotros vamos a participar de estas actividades. Bueno, ahí me trae a colación el nombre ONG, ¿no? ONG significa organización no gubernamental, sí. Y alguna gente además le añade sin fines de lucro. Entonces eso es como que a una persona que se llame Joaquín le digan, usted es no María, no Santiago. Entonces Joaquín es Joaquín, no tengo por qué llamar a Joaquín, usted no es María ni es Santiago. Ya es una definición de la entidad por omisión, lo cual es completamente injusto y denigrante. Okay. Entonces, llamarle a las ONGs es decir que no tienen la misma necesidad de existencia que el Estado o las empresas. Pero ¿por qué existen las así llamadas ONG? Porque son organizaciones para la solidaridad, son organizaciones de promoción humana, son organizaciones de desarrollo. Existen porque las empresas incumplen su responsabilidad social y el Estado incumple su responsabilidad social. Entonces, las así llamadas ONG, mal llamadas ONG,
son entidades que están precisamente naciendo, desarrollándose, implementando responsabilidad social. Entonces, ¿cómo le voy a exigir responsabilidad social a alguien que ha nacido precisamente porque las otras entidades del Estado, las empresas y precisamente de la nación y el Estado, no cumplen la responsabilidad social? Entonces, es un absurdo, un engaño a la población por donde quiera que se le mire. Muy bien, hablemos del tema también de las multas aplicadas en caso de que esta ley ya se esté practicando. ¿Serán multas acordes o estarán exigiendo aún más de lo que fuese normal de pagar de impuestos? Sí, precisamente por eso no vale la pena ni discutir la ley, que no es ley, ¿no? Es justificar la arbitrariedad. O sea, yo voy a definir quién tiene multas y quién no tiene multas. O sea, que acaso estamos haciendo aquí una monarquía despótica, justificando bajo un manto de la legalidad una monarquía despótica. O sea, no. Entonces creo que el gremio de abogados tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Esa ley es una ley completamente violatoria de muchos principios jurídicos y debe ser obviamente rechazada por la población salvadoreña, rechazada por estas entidades solidarias de promoción y proyección humana, porque es inaceptable, ¿no? Prácticamente estaríamos aquí reconociendo que hay una figura que supuestamente se ha apoderado del Estado, que va a tener potestad de hacer arbitrariedades y que esas arbitrariedades van a estar cobijadas por una falsa ley. Muy bien, antes de irnos a pausa comercial y a manera breve, ¿cuáles serían las repercusiones? Muchos hablan también del cierre de muchas de estas instituciones. Mire, hay un proceso, en un momento histórico ha habido un boom de organizaciones de este tipo, de promoción humana, de proyección social, de responsabilidad social, sí. Con la guerra que vivió aquí El Salvador, el conflicto bélico, hubo un crecimiento de una cantidad de organizaciones precisamente porque había necesidad de cubrir necesidades, había necesidad de cubrir derechos, y eso lo hacían estas organizaciones. Con el paso del tiempo se ha venido produciendo una disminución de estas organizaciones, no porque se hayan ido resolviendo las necesidades, sino porque la cooperación externa, ¿verdad?, tanto la ayuda oficial al desarrollo como la cooperación solidaria, ha venido decreciendo. Y esto viene a ser, digamos, un golpe mortal tanto a la ayuda oficial al desarrollo como a la cooperación solidaria, lo que significa que si estas organizaciones han estado cubriendo el vacío donde el Estado no tiene responsabilidad social, donde las empresas privadas no asumen con coherencia una responsabilidad social, lo que significa para el pueblo salvadoreño es que menos posibilidades de que se defiendan los derechos humanos, menos posibilidades de que hayan programas de contención y mitigación de desastres, digamos por todo el cambio climático, menos posibilidad de que las personas tengan una soberanía alimentaria. Entonces se le pone por donde quiera que se vea más difícil la situación a la nación y al pueblo salvadoreño. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Nos vamos nuevamente a pausa comercial, el tiempo se va sumamente rápido. Amigos televidentes, no nos cambie, ya retornamos con más enfoque.
Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros. Esta mañana me encuentro muy bien acompañada de Rafael Paz Narváez del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, con quien hemos estado abordando diferentes temas de coyuntura nacional. En el bloque anterior hablábamos acerca de la ley de agentes extranjeros, pero es momento de aprovechar su presencia y conocer cómo van las cosas con la universidad ante el reciente anuncio de que ya se le abonó parte de la deuda que tenían las autoridades con la universidad. Sí, ya se le abonó y ya se incurrió en una nueva deuda. Y además está el anuncio de que no se van a transferir fondos para funcionamiento y salarios, que solamente se van a transferir fondos para salarios. Es lo que hemos dicho, ¿no? Que este Estado, este gobierno funciona sobre la base de la arbitrariedad. Lo único que ha hecho posible que la Universidad de El Salvador recuperara las instalaciones es que hubo muchos sectores al interior de la Universidad de El Salvador y otros sectores de la sociedad salvadoreña, de la nación, de los sectores populares, que acompañaron de manera muy coherente y fuerte el reclamo al gobierno de que volviera a las instalaciones. En este momento tenemos todas las instalaciones, aunque hay dañados. Esa intervención que hizo el INDES y el MOB dejó dañados una cantidad de edificios, ¿no? Se mencionó acerca de una reestructuración, entonces no es así. Bueno, ha habido una conferencia de prensa en la cual se reconoció que no, de la parte de la presidencia, ¿verdad?, en la cual se reconoció que no se ha cumplido con la construcción de escuelas, pero se puso que como que a la UE se le ha cumplido en todo, lo cual tampoco es cierto. Y desde Vicerrectoría Académica se ha desmentido, ¿verdad? Ni se construyeron la cantidad de edificios que se afirmó ahí que se habían construido. ¿Qué edificios o qué salones, o por así decirlo, fueron los que intervino, por así comentar, las autoridades en la reconstrucción, remodelación? Bueno, básicamente se construyeron lo que se llaman galeras, ¿verdad?, o cabañas para alojar a atletas, Okay. Que no es una infraestructura apta para fines académicos, ¿verdad? Ahora se están tratando de utilizar como oficinas. Luego pues se construyeron 3 edificios de varias plantas, 4 edificios de varias plantas, que también han estado más orientados al alojamiento porque se podían haber construido de tal manera que servían de alojamiento, pero se remodelaban, ¿verdad? Se quitaban algunos paneles movibles y todo, y hubiesen quedado como aulas, pero no es el caso. Entonces tenemos una infraestructura que se construyó aparentemente con el fin de quitarle una parte del campus a la UES y que eso quedara en manos del INDES, que es algo que se escuchó en su momento. Luego, los edificios históricos de la universidad, los edificios de filosofía e idioma, de periodismo, letras, ahí pues se pintaron, se cambiaron servicios y realmente se mejoraron en algunos aspectos. Okay. Se les dio mantenimiento, pero, por ejemplo, los laboratorios de informática, de idiomas que había ahí, los laboratorios de informática, de periodismo, de audiovisuales, de grabación, de todo eso, fueron desmantelados y hasta la fecha no han sido repuestos. Entonces la Universidad de El Salvador, como muy bien lo dijo en algún momento el señor rector Rosa Quintanilla, más bien perdió con esa intervención que haber salido ganando. Y si a eso sumamos que durante mucho tiempo el presupuesto ha sido un presupuesto recortado en 114 millones de dólares y que no se pagan las transferencias, no se cumplen en lo que debe ser, no es cierto que se ha beneficiado a la Universidad de El Salvador, se le ha perjudicado. Muy bien, hablamos también sobre recientes pronunciamientos de estudiantes, académicos, hablando acerca de la difícil situación relacionado a la falta de pago. ¿Cómo está la situación con el pago precisamente de proveedores? Con este abono que hicieron las autoridades, ¿han logrado cubrir mayoritariamente la parte de proveedores o hay algunos de que tienen extrema urgencia y están pues pendientes?
Yo no tengo el detalle, pero obviamente, digamos, había una deuda acumulada que entiendo yo que se hicieron unas transferencias que cubren, si no completamente, de manera significativa la deuda que había, y entendería yo que se ha cubierto deuda con proveedores, sino algo que es sumamente importante porque son lo que ustedes necesitan. Claro, sin embargo, hay que mencionar que quedamos en la misma situación de precariedad para este año. Desde luego que el gobierno está anunciando que solo va a cubrir salario y que no va a cubrir mantenimiento, pues es un atentado a la educación superior, ¿no? Entonces, yo creo, digamos, que el gobierno, al final, ellos quisieran, así como quisieran implementar la minería, quisieran en algún momento determinado desmantelar la Universidad de El Salvador, de la misma manera que parece que se han propuesto desmantelar el Seguro Social y han desmantelado otras instituciones que prestaban un servicio a la nación, como por ejemplo INSAFOR, ¿verdad? Porque este gobierno quiere en ese sentido centralizar todos los fondos y centralizarlos de manera oscura, digamos, sin rendir cuentas y con grandes evidencias de manejo no adecuado de fondos. Entonces creo que eso es algo que cada vez más personas en El Salvador están notando, y por supuesto que esto tiene consecuencias, ¿verdad? Que el apoyo ha disminuido muchísimo al actual gobierno y por el camino que lleva va a disminuir más. Muy bien, muchísimas gracias por la información en torno a temas de la universidad. Nos pasamos precisamente a hablar acerca de la minería. ¿Cómo va esta situación? Sabemos que recientemente fueron presentadas firmas más adicionales solicitando la derogación de esta ley. Creo que el presidente ha tenido que reconocer, inclusive públicamente en algunas de esas sus comparecencias ante la prensa, que la nación salvadoreña, el pueblo salvadoreño rechaza la minería. Eso es algo claro. Creo que la Asamblea Legislativa y en particular la llamada bancada CIAN, que hay que decirlo, una bancada que está ahí a partir de un fraude electoral, también son conscientes de que el pueblo salvadoreño rechaza esa ley. Lo que deberían hacer a continuación es derogar la ley. Y a pesar de que hace poco una organización como las comunidades de fe, ¿verdad?, muy vinculadas a iglesias cristianas, católicas, han presentado nuevamente una cantidad significativa de firmas, todo esto queda digamos, al margen, ¿no? Queda al margen para el gobierno, para el Estado, que debería revertir esa ley, pero no lo hace porque tiene la expectativa más adelante de aplicarla, digamos, en contra de la voluntad del pueblo salvadoreño, en contra de los intereses de la nación. Por eso, por ejemplo, se mantiene la persecución político-judicial contra defensores ambientales de Santa Marta. Muy bien, en el contexto siempre del tema de la minería, también diversas comunidades se han expresado a través de diversos medios informativos acerca del desalojo de sus tierras. ¿Sigue esta situación continua o ha parado? Sí, aquí en El Salvador tenemos una problemática que se ha incrementado en los últimos 6 años, precisamente con este gobierno, de desalojo de comunidades para megaproyectos o para favorecer a intereses privados de residenciales, porque, digamos, ahí hay un uso del Estado en contra de los intereses de la población. Hay casos ejemplares, ¿no? El caso, por ejemplo, de la comunidad del Guajoyo en Tecoluca, en el cual ellos tuvieron acceso a las tierras a raíz del programa de transferencia de tierras. Todas esas tierras fueron compradas por el Estado, fue verificada la condición legal de esas tierras. No obstante, hay algunos jueces y en algunas ocasiones algunos alcaldes que se han prestado a emitir títulos supletorios que no tienen ninguna legalidad, y hay jueces que se prestan a darle validez a esos títulos
y a empezar una querella, inclusive a dar órdenes de desalojo a comunidades que han tenido estabilidad por más de 20 años y que están en riesgo de perder su tierra. Nosotros hemos, en el bloque de resistencia y rebeldía popular, en el movimiento universitario Pensamiento Crítico, hemos hecho una investigación, con alguna cooperación también, de poblaciones, se han detectado al menos 20 casos en El Salvador de comunidades en riesgo de desalojo, algunas de ellas inclusive ya fueron desalojadas. Okay. El Bosque es una de ellas, ¿no?, que logró contener, ¿verdad? Hay otras que han logrado contener, pero hay una política del Estado orientada al desalojo, por ejemplo, el desalojo de comerciantes del centro de El Salvador, y no solo comerciantes informales, ¿no? A muchos comerciantes formales que alquilaban sus locales, que también han sido desalojados. Muy bien, Rafael, nos vamos nuevamente a pausa comercial. Amigos televidentes, no nos cambie y nos vamos, no sin antes recordarle a usted que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de este espacio de entrevistas. Esta mañana pues me encuentro muy bien acompañada de Rafael Paz Narváez del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, con quien hemos estado abordando diferentes temas de coyuntura nacional. Y como hemos visto en redes sociales, aparentemente rumores como en redes sociales pues se da de todo. Muchas cosas son verídicas, muchas veces son falsas. La persecución a periodistas, capturas de periodistas, ¿qué nos tiene que decir al respecto? Bueno, ya periodistas del Faro denunciaron que habían tenido información no oficial de proyecciones de captura, y recientemente se han dado también, ¿verdad?, de parte de un político salvadoreño que fue diputado, ¿verdad?, de la Asamblea o concejal de algún municipio de San Salvador. Se ha dado también la denuncia de que el gobierno de El Salvador, fiscalía, policía, prepara persecución contra periodistas. Creo que esto hay que tomarlo en serio. No puede tomarse como un rumor más, porque efectivamente ha habido un acoso constante a periodistas que informan de lo que está pasando en El Salvador. Creo que este es un momento histórico muy crítico y creo que toda persona salvadoreña debe tomar conciencia de que la actitud que tomemos en este momento histórico va a definir nuestro futuro, va a definir si logramos recuperar una convivencia democrática, logramos recuperar un país en el cual los sectores populares y las capas medias tengan acceso razonable a fuentes de empleo, o vamos a tener un país en el cual habrá una autocracia, ¿verdad?, un grupo dirigente que va a tomar las decisiones a sus arbitrios y que está preparando una economía de enclave, ¿no? Está preparando una economía en la cual vengan empresas extranjeras, se instalen en el país, que inclusive muy probablemente van a traer el personal de fuera del país y van a marginar, van en este sentido a hacerle imposible la vida a gran cantidad de la población salvadoreña. Muy bien, con esta información finalizamos, Rafael. Quiero agradecer infinitamente el hecho de acompañarnos esta mañana, pues de tomarse el tiempo y poder expresar su postura en torno a diferentes temas de coyuntura nacional. Lo esperamos nuevamente. Muchísimas gracias y un saludo a todas y todas que miran y que le dan seguimiento a este programa. Así es, también a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Nos vemos, por supuesto, en una próxima emisión de su espacio de entrevistas de Enfoque.